Pues sí, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar ahí. Un día más en Espiritualidad Tomando Tierra y hoy tocando un tema, bueno, apasionante, ¿no? Buenas noches, Floren. ¿Qué tal estáis? Nada, un placer estar aquí con vosotros. Sí, sí, muchísimas gracias por estar, por todo lo que vas a compartir y sobre todo por todo lo que vas a aclarar sobre el tema de los sueños, ¿no? Porque Sí, que no es soñamos poco, todos, ¿no? pero el cómo gestionar nuestros sueños yo creo que sabemos muy poca gente, ¿no? Claro, ¿sabes qué pasa? Mira, que el ámbito de los sueños, perdona, se me escucha un eco, no sé si se me Sí, escucha bien, ¿sí? sí. Y buenas noches, Pues, Antonio. Buenas noches, Juan, Sí, Flores, sí. María Cristina, buenas Eva, noches. Jorge, Mercedes, Tatiana. Buenas noches ¿Qué a tal? todos. Buenas noches a todos, ¿eh? Buenas noches a todos. Sí, Floren, adelante. Mira, no, que estaba explicando que el ámbito de los sueños, claro, hay un desconocimiento. Antes comentaba, ayer tuve también un programa de radio que me invitaron también y explicaba que hay un poco una mala información, sobre todo porque se había estipulado mucho el ámbito de los sueños desde el lado fenoménico, ¿no? Mucho desde el he soñado con ratas y esto que simboliza, y tiramos del diccionario de sueños, ¿no? Entonces, es un poco cometer un poco un error, ¿no? No digo que hasta cierto punto un diccionario de simbología sí que te puede servir, pero porque ahí funcionan mucho también los arquetipos, y los arquetipos es otra historia, ¿no? Pero a nivel de simbolismos, casi toda la información de lo que soñamos por la noche es privatizada. Privatizada quiere decir que el símbolo que yo estoy de alguna manera metiendo en mi sueño tiene que ver exactamente conmigo desde el ámbito psicológico, emocional y de muchas más cosas, ¿no? Un ejemplo muy simple, ¿no? Dos personas que en un curso que yo impartí soñaron las dos con un bebé. Claro, cuando yo le pregunté, ¿no? Si tiramos de un diccionario de los sueños, probablemente un bebé te pondrá que es inocencia y, no sé, sencillez, ¿no? Sin embargo, si tú coges y analizas ese simbolismo para las dos personas por igual, cometemos el error, porque para una probablemente es una responsabilidad y para la otra sí que le cuadrará lo que simboliza en el diccionario, ¿no? Entonces, siempre toda la información es privatizada, toda, absolutamente toda. También es verdad que a veces soñamos lo mismo, pero dentro de lo mismo los sueños tienen un proceso, es decir, te pongo un ejemplo de un paciente, de un cliente mío, Claro. en el cual lo primero que vino es, he soñado con un toro que me perseguía. Sí. La segunda vez, he soñado con un toro que me perseguía, pero yo sabía que no me iba a coger. La tercera vez, he soñado con un toro que me perseguía, pero yo me ponía en un sitio donde sabía que el toro no llegaba. Y la cuarta vez, es decir, yo he soñado con un toro que me perseguía, pero yo me sentía fuerte y sabía que el toro no me iba a hacer ningún daño. Es decir, hubo como un proceso, aunque siempre soñaba con un toro, ¿no? Esto es... Sí, Tiene... mira, sí, a veces, por ejemplo, hay una transformación evolutiva con los simbolismos, ¿no? Por ejemplo, este que me estás relatando hay un proceso. ¿Qué quiere decir? Que el mismo proceso que está, de alguna manera, adquiriendo en su vida actual, lo está procesando por la noche de forma igual. Es decir, es como equilibrando los dos hemisferios, el consciente y el inconsciente, ¿no? Y tú puedes, de alguna forma, hacerte consciente en tu vida actual de todo un proceso que estás llevando a cabo y los sueños te están revelando exactamente esa transformación que estás teniendo. Y otra cosa son los sueños recurrentes cuando se repiten, ¿no? Cuando un sueño recurrente se repite de la misma manera es porque hay alguna información que te está dando el inconsciente que tienes que pararte y analizarla, ¿no? El problema de todo esto viene cuando lo tenemos que analizar, ¿no? Que mucha gente tiramos de diccionarios, ¿no? Y bueno, vamos a ver si podemos pues, explicar bien que hay diferentes técnicas y que además yo explicaré después de una forma muy sencilla porque en realidad no es complicado analizar un sueño, ¿no? Había una señora que me decía, una psicóloga catedrática, me decía, oye, pero ¿por qué dices, no, que tú en los cursos dejas que venga gente también que no tiene formaciones en psicología? Porque todo el mundo sueña. Entonces, Claro. yo no puedo limitar en un momento dado a las personas profesionales o no profesionales a las técnicas, porque las técnicas puede acudir cualquier persona, ¿de acuerdo? Tengas licenciatura en psicología o no la tengas, ¿no? Otra cosa es que te quieras formar como terapeuta en esta disciplina. Aquí hablamos de otras cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que los sueños son como pequeños teatros. O sea, yo siempre lo digo, ¿no? O sea, si tú sabes realmente cómo comenzar a analizar todo lo que funciona en un teatro y comienzas por una cosa muy simple como es ponerle título a tu teatro, yo creo que es una cosa muy bonita, ¿no? Porque el tema es acceder a esa información
y poder de alguna forma pues descubrir qué te están intentando decir tus sueños, ¿no? Hay una diferencia, Florian, entre soñar en primera persona, es decir, siendo el protagonista del sueño, o soñar como si tú estuvieras viendo el sueño como una película. Mira, es una buena pregunta porque hasta cierto punto yo creo que el contenido es lo que es más importante, ¿no? Que sueñes en primera persona o que sueñes de forma proyectiva, te diría que el 75% de casi todos los sueños de las personas terráqueas, ¿no? Yo diría que casi todos son proyectivas. Proyectiva quiere decir, ¿no? Que yo proyecto en diferentes símbolos, ¿no? Por ejemplo, me voy a inventar un sueño ahora mismo, ¿no? Imaginaos que, por ejemplo, la Tina Turner y Richard Gere se acaban de conocer, están en un patio, bajan a una casa, ¿no? Y de repente se encuentran unos cocodrilos que le comen los pies, ¿no? Claro, casi todo es proyectivo. En realidad mi inconsciente ha accedido a unos personajes, de manera que esos personajes, cuando yo estoy analizando el contenido psicológico de lo que es cada cosa, ¿no? Te das cuenta que en realidad lo que yo estoy proyectando son aspectos de mí mismo en esos personajes. Dicho de alguna forma, todo, absolutamente todo lo que aparece en un sueño son espejos de cosas que tú debes integrar en tu vida actual. Exactamente igual. Sí. Entonces, los sueños se podría decir que son señales de nuestro subconsciente. Sí, del inconsciente, ¿no? O del inconsciente. Bueno, mira, vamos a diferenciar mira, entre subconsciente e inconsciente. Sí. mira, Esto yo creo que es lo primero. Mira, hay 4 tipos de mentes. La última que te voy a decir para mí no la contempla la psicología ortodoxa, ¿no? De hecho, yo quise ampliar porque me he quedado muy limitado con todo lo que era el ámbito de la psicología normal. Hay la mente consciente, la mente inconsciente, la mente subconsciente, la mente supraconsciente, ¿no? 4 tipos de mente, ¿no? Claro, la última es la que no contempla la psicología ortodoxa, ¿no? La mente consciente es la que utilizamos ahora mismo estamos dando una información desde la parte lógica, ¿no? La parte lógica es la que tengo yo integrada ahora para dar toda esta información a través de unos conocimientos y de un raciocinio para que se me entienda. El inconsciente es el gran archivo de información que que es recopilado desde que nazco hasta que me muero. Y normalmente el inconsciente graba todo y archiva todo a través de palabras, imágenes, lo archiva todo. El subconsciente, diríamos que es el que tiene el criterio de lo que yo creo de mí mismo y el archivo de las experiencias de vidas pasadas, ¿no? Que esto, si queréis, hablamos después un poquito, ¿no? Y el supraconsciente sería la esencia de todo ser. ¿Cuál es el más importante? Todos son importantes, ¿no? Pero en realidad el que engloba todo es el supraconsciente, que es la esencia de todo. Más allá de esta carcasa, de este cuerpo, de esta identidad que yo tengo en mi vida actual, pues se puede decir que hay un ser, ¿no? Que no atiende a todo esto, ¿no? En realidad hay un alma, por decirlo de alguna forma, que viene a conquistar al ser, y evidentemente hay también una identidad al cual yo estoy procesando todo lo que tengo en mi vida actual. Pero 4 tipos de mentes. El subconsciente es el que tiene la creencia de lo que yo creo de mí mismo y es el que tiene el gran archivo de información del alma o de vidas pasadas. Sí. Te digo esto porque en sueños a veces, ¿no? Para aclararlo, ¿no? Hay mucha gente que ha relatado sueños que tienen que ver más con relatos de vidas pasadas, de experiencias de vidas pasadas, ¿no? Por ejemplo, no hace mucho, ahora cosa de 3 meses, vi una chica contando un sueño. Ella veía a una señora que era una geisha, y de repente esta señora pues venía como unos ladrones, se la llevaban, ¿no? Y de repente le acababan cortando el cuello, ¿no? Pero todo ella me relataba exactamente todo, ella se sentía, porque además lloró por la mañana cuando me lo relataba, ¿no? Y ella decía que todo ocurría en un ámbito chino, o sea, como si estuviera en una ciudad china, ¿no? Entonces, claro, esto hasta cierto punto se pueden trabajar de 2 maneras. Una, o a través de regresiones, de experiencias vidas pasadas, o bien a través de sueños. Exactamente igual, lo puedes trabajar exactamente igual. Sí. Entonces se supone que todo lo de vidas pasadas estaría en el supraconsciente, ¿no? Sí, supraconsciente y subconsciente, los dos están. En los dos. En los Muy dos, bien. sí. Y en el inconsciente sería lo más cercano, ¿no? Bueno, el inconsciente es que en realidad está siempre activo, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, yo estoy teniendo esta conversación contigo, estamos pues teniendo un raciocinio previo para que nos entiendan todos los espectadores, ¿no? Y sí que es verdad que yo estoy muy atento, mis sentidos están focalizados ahora mismo en lo que yo estoy observando, estoy muy atento a tus preguntas y sobre todo a las respuestas que estoy dando, ¿no? Pero eso no quita que de alguna manera mi mente está fragmentada y hay otro lado mío, mi inconsciente, que está grabándolo todo, lo graba todo. Grabarlo todo, ¿qué quiere decir? Que no me está grabando solamente la información de la conversación,
sino que está grabando también pues, el PC, está grabando también los cuadraditos con los iconos de las personas que están conectadas, de manera que yo me podría ir tranquilamente por la noche y si yo quisiera volver a recuperar toda esta información, probablemente lo que recuperaría más no es tanto la información que yo he dado, sino lo visual, ¿no? Tú sabes además que hay una frase que me encanta, ¿no? Que dice, una imagen vale más que 1000 palabras y así es como funciona el inconsciente. Así Sí. es como... Floren, a veces soñamos lo que necesitamos. Siempre, siempre. Yo creo que los sueños tienen un ámbito muy compensatorio, siempre. El problema de todo esto es que hay muchas personas que no lo saben, ¿no? Mira, yo recuerdo cuando era chiquito, recuerdo que mi abuela, yo me levantaba, le explicaba algún sueño, ¿no? Y mi abuela siempre me contestaba lo mismo, me decía, no, hostia, si se te caen los dientes, ya verás que te va a tocar la lotería. Bueno, se me han caído varias veces, no me ha tocado nunca un duro, no sé, ¿no? Tampoco. Yo creo que son frases hechas, ¿no? Además condicionan, ¿no? Porque de alguna manera te están haciendo creer algo que probablemente no va a suceder, ¿no? Entonces, de la misma manera que, por ejemplo, las muertes en sueños, ¿no? Hay mucha gente que se asusta, pues desde aquí quiero lanzar ya algo para explicarlo, ¿no? Las muertes en sueños quiere decir que hay algún aspecto que ha convivido contigo durante mucho tiempo que comienza a perder importancia. De hecho, yo tuve un sueño hace muchos años muy revelador, donde yo veía a uno de mis mejores amigos que moría, ¿no? Y lo pasé muy mal, porque yo veía además el velatorio, cómo pasaba todo, yo estaba en una grada, yo veía cómo pasaba con el ataúd, ¿no? Y yo pensé, hostia, y ni me he mutado yo con todo esto, ¿no? Pero en realidad lo que yo estaba viendo era exactamente, yo proyectaba en él algo que comenzaba a perder importancia en mí, ¿no? Y era tal cual, ¿eh? Era tal cual. Era muy revelador. Todos los sueños son reveladores. Todos. Sí, sí, es importante. Y a través de los sueños se nos pueden dar señales o detalles. Bueno, mira, yo considero que todos los sueños, Juan, son señales, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que se nos pierden en nuestro día a día. De hecho, la mente yo creo que acumula mucha información, está muy dispersa. De hecho, yo siempre digo que la mente es un gran coco durante el día, ¿no? Donde acumulamos mucha información, ¿no? La mayoría de todos nuestros pensamientos ni tan siquiera son nuestros, sino que están condicionados a una hipnosis reprogramada socialmente, ¿no? Es decir, que yo me levanto por la mañana, mi cabeza ya está pensando y la mayor parte de mis pensamientos ni tan siquiera tienen que ver conmigo. Tienen que ver con responsabilidades, con obligaciones, con tareas, con los hijos, con 50.000 cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que por la noche, cuando nos vamos a dormir, la mayoría de información que viene expuesta en un pequeño teatro, en una pequeña película, ¿no? Tiene que ver con nosotros. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Atender a los sueños es preocuparte por ti, atenderte a ti mismo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es muy simple, ¿no? Por el día prácticamente estamos todo el día funcionando con pensamientos y no atendemos la mayor parte de nuestros sentimientos, ¿no? Y por la noche todos estos pensamientos o todos estos sentimientos que estamos camuflando en nuestro día a día, por la noche vienen reflejados en un pequeño teatro, ¿no? ¿Con la intención de qué? De avisarte a ti mismo, de darte señales, de que te preocupes, de que estés pendiente de ti, ¿no? Yo creo que los sueños son cartas que tendríamos que tener muy, muy, muy en cuenta, sobre todo. Sí, sí, sí. ¿Se puede dirigir un sueño dentro del sueño? Sí, hay los sueños lúcidos, ¿no? Sí que es verdad, se podría tranquilamente, ¿no? De hecho, yo conozco mucha gente, mira, más que mucha gente te diría algo muy importante. Mira, los tibetanos sueñan más desde el ámbito espiritual. El ámbito espiritual, por ejemplo, de los tibetanos es que prácticamente no hay nada metafórico. Metafórico quiere decir que la realidad de lo que están viviendo aquí es exactamente igual al plano que están por la noche cuando están accediendo. ¿Por qué? Pues básicamente porque en el Tíbet o las zonas estas donde se practican todas estas religiones, ¿no? Prácticamente no hay tantas distracciones, no hay dispersión mental, no hay distracciones, ¿no? Y todo es un culto al ser. Prácticamente se levanta por el día, ¿no? Haciendo un culto a la persona, a lo que son ellos, ¿no? Y evidentemente, pues todos estos sueños son exactamente con la misma realidad suya. Entonces, los sueños en realidad aquí en Occidente podríamos decir que están todos camuflados porque tenemos tanto ámbito material, estamos tan cogidos a tantos apegos, ¿no? Que cuando los apegos lo dejas a un lado, ¿no? Pues evidentemente la información que viene trasladada en sueños no tiene nada que ver. O sea, yo creo que
cuando tú te vas desapegando de muchas cosas, ¿no? Es cuando el ámbito, vamos a llamarle espiritual de los sueños, cuando es más enriquecedor, ¿no? De hecho, no sé si conocéis a Alejandro Jodorowsky, ¿no? Estuve en un evento, a mí me encanta, es un gran mentor. Y recuerdo perfectamente que él en un momento en un café me comentó, me dice, Floren, algún día te darás cuenta con la práctica de que todo esto es una realidad ficticia. O sea, en realidad esta realidad que estamos viviendo en nuestro día a día no es la realidad de lo que es. En realidad estamos viviendo una pantomima de cosas que no tienen ni tan siquiera nada que ver con nosotros. Sí. Entonces, En mi consulta, eso es importante. sí, en mi consulta viene gente que igual me dicen, yo sueño mucho, y hay gente que dice, yo no sueño nada o no me acuerdo de ningún sueño. ¿Esto por qué es? Mira, esto es como todo, ¿no? Si es que sabemos Sí. por qué es. Mira, esto es como todo, ¿no? Yo creo que todo esto necesita práctica, ¿no? No es tan fácil abrir la puerta del inconsciente y tener acceso a una información a la cual tú llevas ahí encerrada con ella igual años, ¿no? Entonces no es tan fácil, no funciona así, ¿no? Esto es como el que va a hacer práctica de yoga y creer que el primer día ya va a obtener las técnicas de yoga, ¿no? Entonces, yo creo que la mente hay que educarla, evidentemente, y para esto se necesitan técnicas para recordar los sueños. Este es el primer paso importante, ¿no? Hay gente que normalmente no recuerda los sueños. Todo el mundo soñamos, pero hay gente que no los recuerda. Hay gente que tiene capacidad de levantarse por la mañana o por la noche y apuntar los sueños y recordarlos, y hay otras personas que no. Yo, por ejemplo, cuando fui a hacer el máster en interpretación de sueños, que yo después de la carrera me fui ahí a estudiar todo esto, yo recuerdo que yo era virgen, porque no me acordaba de ningún sueño, ¿no? Incluso la tutora me preguntaba, pero Floren, ¿cómo estás haciendo este curso? Y digo, porque tengo mucho interés, me gusta todo este tema y me encantaría, pues, sobre todo el ámbito de Freud, de conocer todo esto, ¿no? Y bueno, yo accedí a este curso precisamente por esto, ¿no? Hasta el cabo de 3 meses de practicar técnicas, yo no tuve mis primeros sueños, o sea, donde yo podía estar atento y recordarlos, ¿no? Entonces, todo esto necesita una práctica, ¿no? Yo creo que hay dos personas que conviven dentro de nosotros, ¿no? La que yo soy ahora y la que está dentro de mí, que es mi otro clon, ¿no? Y que no le prestamos atención, ¿no? Entonces, este clon, que es otra parte de mí, necesita que yo le preste atención, ¿no? Porque si no, tú sabes que aquí tenemos la verdulera que nos pasa factura en todo, ¿no? Entonces, hay que educar la mente y la mente necesita práctica, necesita técnicas para recordar los sueños. Esto es súper importante. Y una de esas técnicas sería ponernos una libretita en la mesita de noche y cuando soñamos y nos despertamos, apuntarlo, ¿no? No, mira, pues una técnica, mira, una técnica te la voy a explicar yo muy rápida. Mira, antes he explicado que durante el día la mente está muy expuesta a muchas distracciones. Dicho de alguna forma, hay pensamientos que nos controlan a nosotros y que nosotros no controlamos, ¿de acuerdo? Incluso ahí tienes que poner todos los pensamientos que son pensamientos de responsabilidades y obligaciones como hemos hablado antes, ¿no? Claro, durante el día creemos que somos conscientes y la pregunta es, ¿somos conscientes de qué? De nosotros no, de nuestro entorno sí. Y nuestro entorno, de alguna manera, quien soy yo, estoy abducido por todas las responsabilidades y por todas las cosas que yo veo. Entonces, hay una cosa muy importante que me dijo Rinpoche, uno de los tibetanos que yo acudí, vino a hacer una presentación del yoga de los sueños, un libro suyo, me encantó. Y hubo un momento que me dijo una cosa y me impactó muchísimo. Me dijo, mira, Flore, es mucho más fácil para recordar los sueños y activar lo que tú quieras, ¿no? Que no te envíes mensajes durante el día, por ejemplo, frases afirmativas, porque hasta cierto punto se divagan, no funcionan. Es mucho más efectivo entender que por la noche, cuando te vas a dormir, la puerta del consciente se cierra y se abre la puerta del inconsciente. Y automáticamente hay un hilo conductor con el subconsciente. Entonces él me dijo que cualquier cosa que yo enviara por la noche, ¿sí?, como información, el subconsciente lo graba y automáticamente se lo cree. ¿Por qué? Pues porque el que no se cree nada durante el día soy yo, pues porque no creo la mayor parte de las cosas que me digo, ¿no? Pero por la noche quien está activo no es mi raciocinio, es la parte del subconsciente. Entonces, una técnica muy importante es, sobre todo, mira, además si queréis voy a enviar una técnica muy simple, ¿no? Y es, sobre todo, una técnica fantástica, es decirse, cada noche antes de irte a dormir me levantaré con el recuerdo de mis sueños, pero no una vez. Un cálculo muy efectivo es intentar repetirte esta frase,
y hacer un cálculo con los años que tienes tú. Si, por ejemplo, yo ahora tengo 50 años, pues la frase me la tengo que repetir 50 veces cada noche. Eso es muy efectivo. ¿Por qué? Porque la mente funciona por asociación y por repetición. Y a la mente, contra más le repites las cosas, ¿sí?, más la cautivas. Mucho más. Entonces, sí, ¿Puedes repetir la frase, Floren? sí, me levantaré con el recuerdo de mis sueños. Es una frase muy sencilla. Y sobre todo, por repetírtela un poco, hacer un cálculo, por favor, con los años que tenéis. Por ejemplo, yo tengo 50, yo me repetiría esa frase cada noche 50 veces. ¿Qué voy a conseguir esto? Pues que probablemente al cabo de unos días, de mucho repetírmelo, voy a tener un gran acceso a la información que se oculta en los sueños, ¿no? Y otra cosa muy importante también es que también se puede lograr una cosa fantástica. Y es, si tú, por ejemplo, quieres lograr alguna cosa, sobre todo es enviarle al inconsciente exactamente una frase en positivo, ¿sí?, y en primera persona. Por ejemplo, yo tengo un coche, me lo estoy inventando, ¿eh? O yo quiero un coche, o yo quiero un buen trabajo, o yo quiero sacarme las matemáticas, ¿no? O sea, contra más frase en positivo le envías al inconsciente, ¿sí?, al subconsciente, perdón, contra más frase le envíes por el canal del silencio, porque además por la noche todo lo que envíes va por un canal, que es un canal que le llamamos el canal del silencio, ¿no?, donde no hay ruido, no hay distracción, no hay nada. Es decir, toda la frase que tú envías va directa al subconsciente y lo cumple. Entonces, probarlo, de verdad, que Qué bueno, funciona muy bien. qué bueno, qué bueno. Sí, Antonio, querías... No, nada, ya, sigo escuchando con mucha atención. Gracias, Floren. No, Sí, a sí. vosotros. Sí, Floren, cuando tenemos miedo en los sueños es porque tenemos miedo en la vida real, por llamarlo de alguna forma. Correcto, tal cual, tal cual. Sobre todo fíjate que además hay una cosa, hay unos tips que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque por la noche ocurren muchas cosas, ¿no? Ocurren muchas cosas, pues te puedo explicar, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de filmar con una filmadora que tengo yo a personas durante la noche, porque yo quería hacer un estudio, hice un estudio de investigación, sobre todo porque quería ver también, no solamente analizar los sueños, sino entender qué ocurría en el proceso físico de cada noche irse a dormir, ¿no? Cosas muy curiosas, ¿no? Cosas muy curiosas como, por ejemplo, una persona normalmente por la noche se puede mover de 30 a 40 veces de posición. Tú dices, hostia, ¿no? Y posiciones súper, súper mega raras, ¿no? Que dices, es increíble, ¿no? La gente sabéis que habla en sueños, la gente sabéis que son sonámbulos, la gente sabéis que ríe, la gente sabéis que llora, ¿no? Normalmente todas estas cosas son indicativos también, son como válvulas de escape donde las proyectamos en los sueños, pero que tienen que ver con cosas de nuestra vida actual, ¿no? Y después otra cosa súper importante, que yo me quedé un poco atónito, cosas que yo me he encontrado haciendo investigación, ¿no? Gente que incluso por la noche ha sido capaz de hablar en otro idioma. Y tú dices, ¿en serio? ¿Cómo puede ser esto, no? Claro, a mí esto me fascina, ¿no? Pero para eso tendría que hablarte de dos tipejos. Uno es Freud. Freud ha sido el papá del inconsciente, y Jung, que ha sido el discípulo, ha sido el papá del inconsciente colectivo, ¿no? Y Jung precisamente pues decía que por la noche nuestra conciencia se desplaza. Esto lo voy a explicar bien porque hay un proceso que ocurre por la noche. Si me permitís, lo voy a explicar. Sí, 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 claro. Que nadie se me asuste, ¿no? Tenemos tres elementos súper importantes, ¿no? Uno es una conciencia, uno es una mente y uno es un cerebro. Este proceso ahora mismo está completamente acoplado, ¿no? Yo ahora estoy dando una información y mi conciencia lo que hace es experimentar exactamente esto que estoy viendo ahora mismo con vosotros. La mente está utilizando la parte lógica para poderse pronunciar, y evidentemente todos los pensamientos de mi mente van filtrados al cerebro. De hecho, hay un proceso fisiológico, ¿no?, donde toda esta información o los pensamientos, que son códigos informativos, ¿no?, que van al cerebro, los transforma de forma física o de forma energética, vamos a llamarlo, ¿no? Claro, esto por la noche ocurre una cosa muy significativa, ¿no? Y es que por la noche todo esto que ahora mismo está acoplado se desacopla. Clum, 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 ¿no? De manera que el cerebro mantiene todas las constantes vitales, la mente cambia la parte lógica y pasa a la parte inconsciente, y la conciencia es quien gobierna toda la información de lo que sucede por la noche. De manera que yo estoy dormido, ¿no?, y todo lo que estoy observando es que mi conciencia, ¿sí?,
de alguna manera amplifica, se levanta por encima de mí y observa todo lo que ha ocurrido en mi vida, o observa todo lo que está ocurriendo. De manera que mi conciencia, que es más sabia que yo, accede a todo lo que ocurre durante mi día a día y lo que hace es recopilar toda esta información y la envía al inconsciente con el objetivo de decirle, oye, elabórame un pequeñito sueño metafórico para que este señor, cuando se levante por la mañana, se haga consciente de la problemática, de las dudas, de las resistencias que está teniendo en su vida. Entonces, a la pregunta que me hacías antes, Sí. si los sueños son señales, bueno, para mí los sueños lo es todo, porque es la primera fuente de información espontánea donde tenemos acceso todos nosotros. No tenemos que hacer absolutamente nada, solamente querer que suceda, ¿no? Y sucede, el problema es que no nos acordamos. Sí, sí, sí. Qué bueno. María Cristina Galo nos decía, de niña, cuando soñaba algo feo, me desdoblaba y me decía a mí misma, recuerda que sueñas, no tengas miedo, y me conversaba sola. Esto es mi mente. No, estos son sueños astrales, ¿no? Sí, ¿Está por aquí María Cristina? Sí, sí, sí. Ah, sí. Bueno, nada, un placer. Estos son sueños astrales, ¿no? Mira, dentro de los sueños, por ejemplo, con el curso que damos, ¿no? Pues explicamos precisamente esto, ¿no? Yo los defino en dos ramas, ¿no? Los sueños terrenales y los sueños psíquicos, ¿no? Los sueños terrenales son los de ámbito de aquí, ¿no? Los compensatorios, los de salud, los de sexo, los de confirmación, ¿no? Que te revelan muchas de las cosas que están ocurriendo en tu vida actual. Y después tenemos los psíquicos, ¿no? Que serían los telepáticos, serían los premonitorios, serían los de viajes astrales y serían los de supervivencia, ¿no? El poder tener acceso a una información de alguien que ha fallecido y que en sueños viene, pues, a darte una información, ¿no? De hecho, yo he tenido alguna experiencia de estas, ¿no? Precisamente mi abuela, cuando falleció, al poco de fallecer a las 2 semanas, pues yo tuve un sueño muy revelador y además no era para mí, era para una de mis hermanas, ¿no? Porque una de mis hermanas se había quedado con una ansiedad después de la pérdida de mi abuela. Y recuerdo perfectamente que no había maneras, había tomado ansiolíticos, no paraba, ya llevaba 3 meses, o sea, estábamos todos preocupados, ¿no? Y yo tuve un sueño muy revelador, donde de alguna manera mi abuela me enseñaba algo muy concreto, era una cajita con una rosa de plata dentro. Sí, era una rosa de plata, ¿no? O por lo menos de color plateado, ¿no? Claro, yo no entendía nada, pero yo recuerdo que aquí estaba mi abuela y entonces yo veía todo un paisaje, era como si estuviera sostenido en el cielo, ¿sí? Como una cámara de una nube, yo estaba sentado en una mesa y ella venía, me ponía aquí la mano, ¿no? Me decía, observa, yo no hablaba con ella en sueños, pero yo sabía que telepáticamente me hablaba y entonces yo por la mañana pues me levanté. Y cuando me levanté por la mañana, lo primero que hice es llamar a mi hermana y explicarle el sueño, pues como te podría llamar a ti si fueras mi hermano y tal, ¿no? Y recuerdo que cuando llamé por teléfono, pues le dije, digo, hostia, Carmen, ¿no? Mi hermana se llama Carmen, la mayor, le digo, Carmen, ¿sabes qué? Pues mira, hostia, he soñado con la Yaya, he visto esto y tal, ¿no? Y entonces hubo una cosa muy impactante, es que hubo un momento cuando yo le decía que había soñado con una cajita de plata, mi hermana llorando me colgó el teléfono. Y entonces yo no entendía nada. Y de repente yo recuerdo que al rato, al mediodía, me llama mi hermana y me dice, ese sueño no era para ti, ese sueño era para mí. Le digo, no, disculpa, ese sueño lo he tenido yo, Karma, este sueño era para mí. Y me dice, no, este sueño no era para ti. Este sueño era para mí, te voy a explicar por qué. Antes no podía explicártelo. Recuerdo que la Yaya, cuando yo tenía 40 años, cumplí 40 años, me regaló una cajita con una rosa de plata y yo la tengo en la mesita de noche, Floren. Digo, entonces este sueño no es para ti. A partir de ahí, mi hermana nunca más ha tenido ninguna secuencia de ansiedad. Es curioso, ¿no? Cómo a veces desde el otro lado pueden haber mensajes de seres fallecidos que pueden incluso calmarte emociones, sensaciones, ¿no? Entonces, hay cosas muy reveladoras, de verdad, ¿eh? O sea, es muy importante tener acceso a los sueños. Pero el sueño de María Cristina yo creo que es un sueño de un viaje astral. O sea, los viajes astrales es cuando de alguna manera te desplazas, no te puedes ver incluso por encima, ¿no? Y puedes ver exactamente todo lo que está ocurriendo, ¿no? De hecho, esto le pasó a una señora que yo tenía, que ella le ocurría lo mismo, creo, que a María Cristina, y también fue muy revelado para ella, porque ella se veía que iba a la cocina, se veía en la cocina de la casa de su hija, y veía, un día le impactó mucho porque veía que su cuñado, su yerno, le pegó una bofetada a su hija. Claro, para ella eso era algo inhóspito, ¿no? Como diciendo, oye, no puede ser, ¿no? Mi yerno que pega a mi hija, ¿no? Evidentemente tuvo
una conversación con la hija y evidentemente el yerno era un maltratador. O sea, es para que veáis, ¿no? Que hay mucha información, mucha. Sí, Antonio. Sí, hay algunas preguntas de Facebook, Florent, entonces Claro. daría por favor que la respondieras, ¿vale? Bueno, nos pregunta Raquel, ¿se puede revisar o recordar vidas anteriores a través de los sueños? Sí, sí. Se ¿Lo puedes puede. ampliar? Sí, claro que se puede. Mira, además es lo que estaba explicando. O sea, una cosa es cómo recordarlo. Para eso hay la técnica de la terapia regresiva, ¿no? Que es una técnica muy efectiva que trabaja directamente con el subconsciente de la persona. Y otra cosa es que en sueños puede ocurrir que de forma espontánea pues pueden venir secuencias, por ejemplo, de sueños de vidas pasadas, ¿no? Si alguna cosa que está ocurriendo en tu vida actual está sujeto a algo kármico, muy probablemente ese sueño va a tener una connotación de una vida pasada. Entonces ya no es metafórico. O sea, lo que estás soñando es como un relato de un hecho histórico, ¿no? Esta es la diferencia, ¿no? Ahora, provocarlos, Antonio, si la pregunta es si se pueden provocar, te digo, yo creo que esto sucede de forma espontánea. No sé hasta qué punto. Lo puedes hacer a través de la terapia regresiva, sí, ¿eh? Con la terapia regresiva sí que se puede tener acceso de forma rápida. Bien. También nos pregunta María del Mar, de Santander, ¿los sueños que se cumplen son los sueños premonitorios? Sí, el tema de todo esto es que esto es para hablarlo muy extenso y que es en otro programa porque hay mucha información en el ámbito de los sueños premonitorios, ¿no? Claro, normalmente se cumplen, sí, los sueños premonitorios es como tener acceso a una información 2 semanas antes de que ocurra, una semana o 2 días, ¿no? Da igual, ¿no? Entonces, sí, normalmente casi la mayor parte de todos los sueños premonitorios, mira, claro que se cumplen. Yo recuerdo hace mucho, no sé si recordáis, hace mucho tiempo, no sé cuántos años hará, hubo un tsunami que me parece que fue en Japón o por ahí, Sí, no sí. sé, ¿sí? Recuerdo, ¿no? Sí, estáis al corriente, ¿no? Pues recuerdo que en este tsunami, al poco tiempo llamó mucha gente de diferentes localidades a un programa de radio diciendo que habían soñado 2 semanas antes con el 2 semanas. Otras personas decían que habían tenido este sueño, que veían que iban a morir muchas personas, que lo habían tenido incluso antes, ¿no? Pero no llamó una persona, no. Llamaron cientos de personas al programa diciendo de que había sucedido, ¿no? La mayor parte de los sueños premonitorios o de los sueños psíquicos están muy sujetos a experiencias del alma. ¿Sí? Ahora bien, la pregunta es del $1.000.000, ¿no? Que me lo hizo una señora, ¿no? Oye, y entonces, ¿por qué estas personas han tenido estos sueños y yo no? ¿No? Claro, es una buena pregunta, ¿no? Claro. Y yo le dije, cuando la experiencia es del alma, el alma está sujeta no a los apegos materiales, como yo ahora. Yo como Florencio Francia tengo un apego material, a otros apegos también, ¿no? Pero el alma no. Para el alma, por ejemplo, no hay ningún apego. El alma lo que quiere es que de alguna manera te contemples en la bondad, en la generosidad, en la compasión y la humildad. Y entonces yo contesté que muy probablemente todas estas personas que habían llamado a la radio, básicamente estos sueños eran muy iguales para estas personas premonitorias porque tenían que de alguna manera desarrollar la compasión o la humildad por esas personas, ¿no? Cuando uno no tiene esa sensación de humildad y de compasión en su vida, evidentemente el alma te va a generar sueños para que tú los contemples y para que tú te hagas consciente de todo esto. Entonces, Sí, hay que sí. tenerlo en cuenta. Antonio. Bueno, hay bastantes preguntas, ¿eh? Nos pregunta, bueno, hay una pregunta aquí que nos hace Liliana Vaquera, Sí. mejor dicho, en Zoom, Sí. que nos dice, ¿para qué sirven los viajes astrales? ¿No? Porque antes has hecho referencia a los viajes astrales y, bueno, y pregunta para qué sirven, ¿no? Bueno, mira, esto es como todo, ¿no? ¿Para qué sirve la intuición, no? Pues para la intuición probablemente es acceder a una información para que te Claro. hagas consciente, ¿no? Mira, más que para qué sirven los viajes astrales, porque a veces, no sé, María Cristina habrá tenido algún sueño viaje astral, yo he tenido uno a lo largo de mi vida, probablemente 2, que yo sea consciente que han ocurrido, y la verdad las sensaciones son un poco desagradables, porque no lo controlas, ¿no? Normalmente son experiencias que no lo controlas, sí que hay gente pues que tiene la capacidad de desprender la conciencia de su cuerpo y acceder al campo astral, ¿no? Pero normalmente no lo controlas, esto sucede y ya está, ¿no?
Básicamente, ¿por qué suceden a veces? Bueno, yo diría que más que por qué suceden, es porque son experiencias que todos los seres humanos en algún punto la hemos experimentado. ¿Por qué? Porque hay una capacidad psíquica que no desarrollamos. En el ámbito psíquico de la mente, que además vosotros lo sabéis, en la mente hay un estudio realizado, ¿no?, que está al 12% de la capacidad psíquica, ¿no? Pues evidentemente cuando de alguna manera estamos teniendo esas experiencias, ¿no?, es para entender que hay un poder de la psique, ¿no?, que podemos llegar a experimentar mucho más, ¿no? Entonces, ¿el por qué suceden? Bueno, más que el por qué suceden, es una experiencia que es necesaria tener la experiencia, ¿no? Es como revelarte una información y entender que no pertenecemos a este mundo, sino que somos de otro mundo. Entonces, De hecho, seguramente todos salimos al astral, pero unos son conscientes y otros no, ¿no? Claro, entonces yo creo que la experiencia del astral es entender que de alguna manera todos pertenecemos, todos estamos hechos de una pasta que probablemente no tiene nada que ver con un cuerpo físico, ¿no? Además, vosotros sabéis perfectamente que en física cuántica, ¿no?, pues se dice, además se está demostrando además ahora las cosas nanocuánticas, ¿no?, que es lo más microscópico, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el ámbito astral podríamos estar hablando del ámbito energético, ¿no? Entonces, claro, todos estamos hechos de moléculas en movimiento con unos códigos informativos, ¿no?, que es el código de cada uno, personalizado, ¿no? Entonces, si estamos hechos de moléculas en movimiento y las moléculas en movimiento están hechas de energía, ¿no?, tenemos que entender que el campo astral, que no se ve, es una energía, ¿no? Entonces, tener acceso a todo eso es entender que de alguna manera estos sueños como para decir, oye, trascéndete y hazte consciente de que no eres un cuerpo físico, sino que hay una energía que tienes que acceder a ella, ¿no? Entonces, Sí, yo lo veo de esta parte. Además, corrígeme si me equivoco, pero yo algunas veces que he hecho viajes astrales, cuando he vuelto en ocasiones, había ocasiones que no podía hablar, que no podía, me sentía, eso era porque llegaba antes o llegaba después, algo así, ¿no? Si no mal. Sí, mira, normalmente puede suceder por varias cosas, ¿no? A mí me ha pasado algo parecido, tampoco te sé decir si era un viaje astral o no, pero puede. Esta sensación de estar en el cuerpo, chillar y que nadie te escuche, que no puedes Sí. moverte, no puedes hacer nada, yo lo he tenido, ¿no? Es como, puede que estés viniendo de un viaje astral, o sea, hayas desplazado tu conciencia fuera de tu cuerpo, ¿no? Y evidentemente cuando vuelve la conciencia se tiene que acoplar de nuevo, ¿no? Entonces, es más esta sensación. Cuando la conciencia vuelve de donde sea que ha estado experimentando, cuando se acopla en el cuerpo, tiene que haber un proceso de acoplamiento, ¿no? Es como todo, ¿no? Entonces, el proceso de acoplamiento quiere decir que la conciencia tiene que acoplarse con el cuerpo, con los sentidos, otra vez de nuevo, ¿no?, hasta que puede volver a funcionar con el ámbito motriz del cuerpo, ¿no? Pero viene a ser un poco esto, ¿eh, Antonio? Sí. Sí, yo recuerdo cuando era mucho más joven que ahora, yo creía que tenía la enfermedad esta de la gente que las enterraban vivas, porque me despertaba, no podía mover mi cuerpo, pero era consciente de todo lo que pasaba a mi alrededor. Hasta que un maestro mío me dijo, bueno, pues comprueba qué es lo que ocurre en tu casa y el día siguiente pregúntalo. Y efectivamente yo comprobaba cómo se movían mis padres, mi hermana, de qué hablaban. Al día siguiente les preguntaba sin que ellos supieran nada y efectivamente era lo mismo, ¿no? Entonces fue una confirmación de que efectivamente eran salidas al astral, ¿no? O era consciente, un viaje astral consciente, ¿no? Y luego estuvo pues el poder aprender, perder los miedos y poder de alguna manera utilizarlo, ¿no? Pero Mira, la Antonio, sensación que se tiene es eso, ¿no? Antonio, una cosita que te quería comentar, para dejar un poco más puesto en su sitio todo esto, ¿no? El tema del ámbito astral es que yo creo que es algo natural. El problema es que lo vemos desde el lado un poco fenoménico porque no lo controlamos, ¿no? Claro. ¿Por qué digo que es algo natural que sucede? Básicamente porque es una experiencia del alma y es necesario experimentarla. Todos tenemos experiencias intuitivas, telepáticas, de todo, ¿no? Todos pertenecemos al ámbito humano y todos somos humanos, ¿no? Pero ¿por qué en realidad sucede todo esto desde el ámbito astral? Porque básicamente cuando venimos a este mundo somos un cuerpecito que está dentro de la pancha o dentro de la barriga de la mamá, ¿no? Y que evidentemente cuando estás dentro de la barriga de la mamá, sí que el cuerpo está ahí, pero tu conciencia está más fuera que no dentro, ¿no? Esto me gustaría explicarlo bien, ¿no? Básicamente, ¿por qué?
Porque el ser o el alma de este niño que está dentro de la barriga de la mamá, la conciencia está más en el ámbito espiritual que no en el terrenal. Entonces se tiene que ir, sale, se acopla, ¿no? Y evidentemente este alma tiene acceso exactamente a todo lo que ocurre al otro lado, el ámbito espiritual, vamos a llamarlo, ¿no? Sí. De manera que durante mucho tiempo, cuando es muy bebé, ¿no? De hecho ahora voy a explicar un caso y lo vais a ver, cuando es muy pequeñito, ¿sí? Como la conciencia está más fuera que dentro. ¿Por qué? Porque la mente de ese niño no está sujeto a parámetros lógicos, no tiene ninguna información lógica que de alguna manera le haga entender que tiene una constancia en esta vida, ¿no? Entonces, la mente de ese niño está más fuera que dentro. Dicho de alguna manera, un niño es más inconsciente que no consciente. De hecho, esto ya lo sabemos, ¿no? Que a veces lo atienden a nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que evidentemente este niño, que cuando era un bebé está más fuera que dentro durante sus primeros años de vida, ¿no? Hasta una cierta edad, normalmente tiene la capacidad de ver seres, de ver guías, de ver a la mamá fallecida, a la yaya, ¿no? Y además yo tuve una cosa muy curiosa, ¿no? Mi abuela falleció 2 meses antes de que naciera mi hijo, y recuerdo que para mí, pues, su mayor ilusión era ver al nieto de su hijo, ¿no? O sea, exacto, ¿no? Sí. Y recuerdo que, claro, para mí fue un shock, ¿no? Pero lo curioso de todo esto es que mi hijo, al poco tiempo de nacer, ¿no? Cuando ya podía comenzar a hablar, ¿no? Recuerdo que un día se estaba bañando en la bañera con mi mujer, ¿no? Y mi mujer me llama, yo estaba en la consulta, me llama y oye, sube corriendo rápido a casa, Floren, déjalo todo, porque tu hijo ve cosas. Y digo, ¿cómo que ve cosas? Y bueno, yo llego a casa, imaginaros, mi mujer con los pelos como escarpios, ¿no? Y cuando yo llego allí me dice, mira, que vea la yaya y yo no entiendo nada, tú, pasa tú y a ver qué pasa. Y evidentemente mi hijo durante mucho tiempo, él veía cosas. Entonces, yo no se lo boicoteaba, al contrario, yo decía, ya, no, venga, pues va, dile a este nene que juegue aquí. Pero mi hijo veía niños, veía a personas y tal. Entonces, yo no se lo metía desde el ámbito del miedo, ¿no? O sea, para nada lo quería condicionar, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que de alguna manera ahora, a día de hoy, tengamos un poco un miedo a lo desconocido, a la incertidumbre, ¿no? Pero en realidad no es ninguna incertidumbre, porque es que esto es nuestra esencia, nuestra naturalidad. Así es. Mercedes Márquez nos pregunta si al decir esto de que me levantaré con el recuerdo de mis sueños, si se dice en futuro o en presente. No, tal cual, la frase tal cual. Me levantaré con el recuerdo de mis sueños. Sí, tal cual, en positivo. Y sobre todo en presente. Es muy importante. Sobre todo el lenguaje que tiene acceso el subconsciente para que lo cumpla, sobre todo es en positivo y en presente. Sí. Fijaros bien que además tenemos una manera de funcionar con nuestros pensamientos en nuestro día a día. Además, yo creo que esto vosotros ya lo sabéis, ¿no? Que la forma en cómo educamos nuestra mente, nuestro día a día está basada en el pasado y en el futuro, la mayor parte de nuestros pensamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos están sujetos mucho a este tiempo, al pasado y al futuro. No ejercitamos pensamientos desde el presente, sino desde este ámbito. Un ejemplo muy claro es, te topas con una amiga, sí, recuerdo que ya lo hice hace 2 semanas. ¿Cómo? Estás hablando de cosas de tal, ¿no? O sí, yo lo haré de aquí unos días. ¿No? O sea, tenemos manera, o sea, no nos damos cuenta, pero la mayor parte de nuestros pensamientos, cuando los educamos y nos lanzamos al exterior, están forjando un tiempo. Es decir, y el tiempo es en pasado o en futuro. El subconsciente no. El subconsciente necesita positivo, sobre todo, y en presente. Contra más positivo y más presente, y lo envíes por la noche en el código del silencio, y más te lo repitas, más funciona. Funciona. José Manuel nos pregunta que ha soñado varias veces que estaba en Egipto, pero una vez es como esclavo y otras como príncipe. Si esto sería en vidas pasadas, ¿no? Es posible, ¿no? Sí, es muy probable, es muy probable, es muy probable. Habría que ver todo el sueño, pero es muy probable. Es además que, por ejemplo, cuando tenemos un sueño de vida o de experiencias de vidas pasadas, probablemente no viene todo el sueño escenificado, no toda la película. Igual viene un sketch, ¿no? de la película en cuestión, ¿no? Entonces, después se tendría que acceder o bien a través de una buena técnica para analizar los sueños, o bien se tendría que acceder, por ejemplo, con la terapia regresiva, ¿no? Es una fantástica herramienta de trabajo también. Muy bien. Antonio, no sé si hay más preguntas. Sí, bueno, hay más preguntas y también voy a recordar que próximamente vamos a hacer un espacio sobre vidas pasadas, o sea que ya aprovecho para decirlo,
porque ya sabes que yo siempre aprovecho cualquier circunstancia Eres un crack, Antonio. para discutir lo que hacemos. Eres un crack, Antonio. Es que Pues nada, eres maravilloso. yo si me invitáis estaré, para mí es un placer, Antonio, ya lo sabes, Juan. Sí, Hecho, sí. hecho. Ya Hecho, sabes, hecho. pero ese espacio, Florent, es un espacio compartido entre dos personas, porque no es un webinar personal. Bien, Sí, sí. entonces, gracias, Florent, por decirlo, ¿no? Claro que sí. A ver un momento, por favor, porque me he salido del... Vamos a ver, me he salido... Juan, pregunta tú porque... Sí, pero sigo yo preguntando. Floren, dentro de los sueños, ¿hay algo que deberíamos de romper una serie de creencias sobre los sueños? Que yo creo que es el momento. Mira, pues yo creo que más que creencias, lo que hay que romper un poco es entender que los sueños, los diccionarios de sueños no funcionan, de verdad. Desde aquí quiero lanzar, me sabe mal al que tenga un diccionario. Yo tenía dos y los he regalado porque no funcionan, ¿no? Hay que entender que todos los simbolismos que aparecen o irrumpen en mi mente son privatizados y personalizados, ¿no? No podemos coger una información de un diccionario y entender que ese león que aparece en un sueño tiene que ver con eso, cuando probablemente tiene que ver con otra cosa completamente diferente, ¿no? Entonces yo creo que más que romper con cosas, ¿no? Es una cuestión no de romper, ¿no? De tener acceso a los sueños. Aclarar, ¿no? Claro, tenemos una fantástica herramienta de trabajo, una gran guía personal, donde podemos descubrir muchas cosas de nosotros mismos y transformarlas, ¿no? Y yo creo que la verdad es que yo me quedaría satisfecho con que las personas pues entendieran esto, ¿no? Que en realidad todo lo que sucede en un sueño es metafórico, sí. Todo lo que viene en un sueño tiene camuflado muchos sentimientos de muchas cosas que están en nuestra vida actual, sí. Que muchos de los sueños tienen camuflados comportamientos, creencias y muchas cosas, sí. Que tener acceso a los sueños es tener acceso a ti mismo, sí. Y que te revelan muchas cosas, por supuesto. Todo lo que tú quieras, lo tienes ahí. Sí, entonces deberíamos de decir que los sueños, aparte de ser genéricos, principalmente tienen que ser personales, ¿no? Son personales. Son personales para cada uno, sí. Sí que es verdad que hay simbolismos. Mira, hay tres tipos de símbolos, ¿no? O de simbología, tres tipos de simbología, la local, personal y la universal. La universal podríamos decir que es la que son los simbolismos que para todas las culturas son por iguales, porque para todas las generaciones seguirán existiendo, todas, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que son las locales ya no. Por ejemplo, un niño de la India, probablemente que vive en un poblacho, ¿no? O en un pueblo, no va a soñar probablemente con un móvil. De hecho, no lo ha visto en su vida. Entonces, probablemente él soñará con una jarrita de agua, ¿no? Y para él ese es el símbolo local. Para mí es un móvil. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo aquí y evidentemente eso sería un símbolo local, ¿no? Pero, por ejemplo, los universales son los comunes para toda la humanidad. Es decir, esté yo ahora aquí y cuando me vaya seguirán existiendo, como por ejemplo el agua, el aire, el cielo, la luna. Hay muchos simbolismos universales, ¿no? Por ejemplo, los universales quiere decir que son comunes para todo el mundo. Da igual que estés en la India, da igual que estés en la selva africana, da igual a donde estés, evidentemente son comunes para todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde está la diferencia? Que todos soñamos con agua, todo el mundo, todo el planeta, todos los seres humanos soñamos con agua, pero la diferencia está en la forma en cómo tú sueñas con el agua. Que yo puedo soñar con un tsunami que me arrastra, ¿no? Y otra persona puede estar bañándose en una piscina de agua Termales, de aguas Exacto. termales. Eso es. Sí. Y uno de los clientes que tenía, en la cual pues me decía que soñaba, aunque él se supone que decía que no tenía miedos, soñaba como que alguien le cogía la cabeza y se la metía bajo el agua, ¿no? Y no podía respirar, ¿no? Y él me decía que igual era algún enemigo de estos que no sabía quién era y que estaba pues como un poco asustado, como buscando el enemigo, ¿no? Esto... No, eso probablemente tenía que ver con estar pasando por un momento de su vida donde se siente ahogado a nivel emocional. Cuando, por ejemplo, en sueños a ti una persona te está ahogando, quiere decir probablemente que tú tienes la sensación de ahogo a nivel emocional, ¿no? De que no puedes. Entonces, o sea, aunque sea metafórico, tiene una interpretación, ¿no? Por eso es lo que he comentado antes, ¿no? El poder tener acceso a un curso para aprender técnicas, ¿no? Y comenzar a descubrir, ¿no? Cómo analizar un sueño es fantástico, ¿no? Pues porque de alguna manera te das cuenta y dices, hostia, ¿en serio, tío? Qué fuerte, ¿no?
¿Cómo este sueño me está hablando exactamente de la relación con mi pareja o de lo que me está pasando con mi mujer o de lo que me está pasando en el trabajo, ¿no? Pero claro, el tema es que cada uno lo sueña de forma muy diferente, ¿no? Entonces, esto es lo que hace que seamos humanos, ¿no? Que de alguna manera a nivel mental todos somos muy diferentes, a nivel emocional todos somos muy iguales, ¿no? Había una señora que me decía, no, a nivel emocional no somos iguales. Digo, disculpa. Digo, ¿cómo puedes decir que a nivel emocional no somos humanos, ¿no? 7.500 millones de personas que hay en la faz de la Tierra sienten exactamente igual que tú, no te sientas diferente, ¿no? Todos hemos odiado, todos amamos, todos tenemos alegría, todos tenemos tristeza, etc., ¿no? Podemos poner ahí 50.000 emociones, ¿no? En el campo mental todos somos muy diferentes, ¿no? Esto es lo que hace que de alguna manera todos estemos experimentando una experiencia, ¿no? Tenemos como un radar mental que cuando salimos a la calle estamos experimentando, ¿no? Pero en el sentir todos somos muy iguales. Bueno, yo quería pedir un pequeño favor. Floren, por razones personales, tiene que acabar a las 10. Por favor, no nos mandéis más mensajes, puesto que no va a dar tiempo a contestaros, lamentablemente. Entonces, bueno, como no quiero que después haya frustraciones y tal, pues prefiero, por favor, que no las mandéis y así evitamos esa expectativa y tal, ¿no? Así que gracias, ¿no? Bueno, pero no, bueno, después hablará Juan de la energía del amor y sus resultados. O sea, con lo cual, sí, pero eso. Ahora, cuando termine Floren, y cuando vamos a acabe darle Floren. todo el tiempo a Floren. Lo tienes difícil, Juan, porque te pone el listón muy alto. Sí, sí. Bueno, el listón está para amarlo. Eso es, venga, muy bien. De todas maneras, Antonio, Juan, yo soy muy consciente que el tema de los sueños es muy amplio, o sea que si vosotros queréis conveniente, yo por mí encantado, para mí es un placer de verdad estar aquí con vosotros. Si queréis que yo pueda venir otro día y poder hablar de más cosas y contestar a más preguntas, debido a que yo creo que es un tema muy importante el tema de los sueños y sobre todo clarificar, ¿no? que poder tener acceso a los sueños es poder tener acceso a ti mismo. Yo estoy encantado, ya lo sabéis, o sea que cuando queráis. Yo te mandaré, porque el programa junio prácticamente ya lo tenemos cubierto, ¿no? Cuando Entonces queráis. te mandaré días libres en julio para ver si encaja alguno, ¿no? Acabamos también el día 15 de julio, con lo cual hay un poco antes. Cuando Pero queráis. sí hay una cosa que sí quiero comentar, ¿eh? Espero que Floren tenga tiempo para poder hacer un taller de significado de sueños que ya iremos ampliando posteriormente. O sea que, mira, más que significado, un taller para que la gente aprenda a analizar sus sueños, que yo creo que esto es mucho mejor, bueno. Porque yo creo que si enseñamos técnicas para aprender a analizar un sueño, además que hay un dossier, que pasaremos un dossier informativo del instituto, ¿no? Y que la gente aprenda, ¿no? Que lo bonito es que uno pueda tener acceso a sí mismo y que pueda tener una herramienta fantástica, y no solamente con uno mismo. O sea, yo tengo gente que ha venido a los cursos, ¿no? Además de casa, que han aprendido la técnica y que están haciendo consultas privadas en su casa a personas, ¿no? Y ayudando a personas a clarificar los sueños y sobre todo hacer una toma de conciencia. A mí me parece interesantísimo hacer un taller para saber interpretar no solamente los sueños de uno mismo, sino los sueños en general, porque siempre ha venido alguien a preguntarnos o a compartir con nosotros un sueño, y desde la serenidad y la tranquilidad el poderlo compartir puede ser muy importante, ¿no? Bueno, nos dice Ariadna que sí que es interesante un taller para aprender a descifrar nuestros propios sueños. Sería estupendo tener esa herramienta. Bueno, pues dicho queda, es decir, estamos en ello. Cuando queráis, ya lo sabéis. Sí, vamos a ver. Nos pregunta María del Mar, dice, ¿un sueño que muestre una vida anterior se representa en color sepia o en blanco y negro? Ahí, espera, Antonio, se me ha ido un momentito la pregunta, perdona. No te preocupes, le repito. Un sueño que muestre una vida anterior se representa en color sepia o en blanco y negro. Que a ella se le presenta así. No. O sea, ella lo dice como que ella lo tiene así en el sueño. Claro, porque no es, Antonio, esto no es algo general que por el hecho de ser algo anterior sea en negro o en blanco y negro o en sepia. Antonio, mira, sí, pero mira, voy a explicar esto un momentito. Hay gente, por ejemplo, que sueña en color y hay gente que sueña en blanco y negro. Mira, normalmente, te explico, normalmente la gente que sueña en color se podría decir, esto es un poco, lo voy a generalizar y tampoco lo quiero generalizar mucho, ¿eh? La gente que normalmente sueña en color quiere decir que
hay una cierta actividad en su día a día que está pasando por una actividad pues, dinámica, social, bueno, hay bastante autoestima. La gente que probablemente sueña en blanco y negro, se podría decir que está pasando por una faceta de su vida un poco triste, apática, ¿vale? Pero tampoco te lo puedo generalizar, ¿eh? Vale, O sea, vale. sí que es verdad que yo he trabajado con gente que ha tenido sueños en blanco y negro y la mayor parte son gente que pasan por situaciones de tristeza y apatía. Normalmente, ¿eh? No, tampoco lo quiero dejar un poco ahí A para nivel todo el mundo. general. Sí, Antonio, Bueno, ¿tenemos alguna otra? sí, más preguntas. Dice, nos pregunta, dice, no solo soñar, pero últimamente aparecen personas en mi sueño, vecinos, compañeros de trabajo, con los que no tengo relación, y aparecen en mis sueños viviendo historias conmigo y mi familia. Son todo proyectivos, o sea, son personas proyectivas. De hecho, de alguna manera, si yo tengo que reconocer en mí algún aspecto que yo no sé ver de mí misma, es más fácil que mi inconsciente se proyecte en una persona que tenga ese aspecto y que aparezca en mi sueño. O sea, lo que tienen de bueno los sueños es que todo lo que realmente tenemos o necesitamos integrar o necesitamos desprendernos como aspectos de nosotros mismos para evolucionar, todo lo proyectamos en sueños. Es decir, animales, personas, yernos, familiares, trabajadores, hijos, todo, absolutamente todo lo que aparece en un sueño es proyectivo. Todo tiene que ver con nosotros mismos, ¿no? Mira si es proyectivo. Y ahora os voy a decir algo que además vosotros ya lo sabéis. Yo ahora mismo estoy teniendo toda esta charla con todos vosotros y para mí es un privilegio. ¿Por qué? Pues porque vosotros también sois proyecciones de aspectos míos. Yo me proyecto también. El ser humano necesita proyectarse cada día para contemplarse y reconocerse. Esto es lo que sucede en sueños. Y bueno, pues, Antonio, llegamos al final. Sí, mira en tu agenda como tienes el día 12 de julio, Flores. ¿Yo? Sí. 12 de julio. Lo voy a mirar ahora mismo y te digo. 12 de julio, ¿eh? Sí. Sí, venga, perfecto. Es un lunes. Y el 22 de junio es cuando tenemos vidas pasadas, regresiones. 22 de junio. 22 de junio, regresiones. Sí. Vale, 22 de junio, regresiones. Venga, a las 9, ¿eh? Igual. Sí, correcto. Un poquito antes, como hoy. Vale, pues muy agradecido por todo y seguro que estamos deseando todos en que llegue septiembre para poder aprender a interpretar nuestros sueños. Seguro que sí. Fantástico. Pues ya lo sabéis, para mí ha sido un placer, de verdad. Y no sé, la verdad es que, bueno, agradecer también a todas las personas que se han conectado y si quieren más información, pues nada, que se pongan en contacto con vosotros y bueno, y espero veros pronto para una segunda parte, ¿no? Sí. Mientras tanto, podéis conocer a Floren en Instituto AMI. ¿Lo he dicho bien? Instituto AMI, sí. Instituto AMI podéis conocer a Floren. Floren, tienes que irte lamentablemente. Oye, pero que el programa no acaba aquí, ¿eh? El programa no acaba aquí. O sea, muchas gracias. De acabar ahora luego te paso la grabación, Floren. Muy bien, que vaya muy bien. Chao. Gracias a todos. Floren, chao. Chao, adiós. Bueno, Juan. Sí. La energía del amor con amor. Sí, bueno, pues efectivamente este sábado vamos a tener un taller, yo creo que maravilloso, porque maravilloso para todas las personas que deseen estar ahí y los que no, pues también, sobre la energía del amor y sus resultados, ¿no? Yo me doy cuenta que tanto a nivel personal como profesional, a lo largo de mi vida, me he dado cuenta que cuando ponemos la energía del amor, no a lo que a veces le llamamos amor, que es el ego disfrazado, ¿no? Sino cuando ponemos verdaderamente la energía del amor en nuestra vida, en nuestro día a día, la vida cambia completamente, ¿no? Y yo creo que ahora mismo estamos pasando, mañana hacemos un año, y lo que sí que hemos hecho es durante un año y seguiremos haciendo es hacer nuestro programa, hacer nuestro día a día con toda esa energía del amor, es decir, amando lo que hacemos y lo que ofrecemos a los demás, ¿no? Y el resultado, por eso se llama la energía del amor y sus resultados, el resultado es que estamos ofreciendo a nivel mundial una serie de conocimientos, se produce una energía que a las personas nos sirve,
y que estamos creando también una unión, ¿no? A nivel universal. Estamos también sembrando lo que es la nueva humanidad, ¿no? Entonces, en este taller que vamos a hacer el sábado día 5, de 5 a 9, o alguna, igual se alarga un poco, pero depende de todas las personas que estéis, vamos a conseguir varias cosas, ¿no? Y una de las cosas, por supuesto, es crear esa sinergia de amor entre los que estemos en el taller, entre todos los participantes de Espiritualidad Tomando Tierra, y esa energía de unión también la vamos a transmitir a través de una pequeña toma de conciencia y meditación hacia el mundo, hacia la humanidad que tanta falta hace, pero también vamos a hacer un trabajo con nosotros mismos. Y vamos a hacer un trabajo con nosotros mismos para identificar la energía del amor que hay en ti, es decir, en nosotros. Y muchas veces de que ese miedo al ego, o ese miedo a los demás, porque damos el poder a los demás, etcétera, no somos conscientes o no valoramos suficientemente la energía del amor que hay en nosotros, ¿no? Y es importantísimo el autoamor. Amarte a ti mismo no es egoísmo. Amarte a ti mismo es ofrecerte lo mejor para ti para luego poderlo compartir con los demás, ¿no? Y para identificar esa energía del amor que hay en nosotros, pues una de las cosas que tenemos que hacer es soltar aquello que nos limita, ¿no? Hay una serie de creencias limitantes, educacionales, familiares, sociales, etcétera, que nos hace limitarnos y no ser desde nuestro ser, no ser esa parte pura de amor que todos llevamos dentro, ¿no? Y una de las cosas, por supuesto, para soltar es eliminar los miedos, ¿no? Hay veces que en mi consulta me he encontrado personas que tienen miedo a ser feliz, por si acaso se acaba, ¿no? O tienen miedo a enamorarse, por si acaso les ocurre que tienen dolor o lo pasan mal, ¿no? O sea, es como si tuvieran miedo a la vida, ¿no? Cuando en realidad el miedo, lo único que nos hace, y está demostrado, es bloquearnos en todos los aspectos, ¿no? Por eso os voy a compartir en este taller las claves para saber crear esa energía del amor en uno mismo, ¿no? Y saber crear esa energía del amor en uno mismo no es otra cosa que amar lo que eres principalmente y amar lo que haces en tu día a día, ¿no? O sea, yo tengo un buen amigo que es tiene muchísimo humor, y él me dice, yo amo hasta ir a Mercadona, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo hace con gusto, ¿no? Con cariño, ¿no? Por eso se puede crear el amor, porque crear el amor en nosotros mismos, en nuestro día a día, es una actitud personal con nosotros, ¿no? Por eso vamos a vivir y a disfrutar del autoamor con nosotros mismos, y una de las formas de disfrutar el autoamor con nosotros mismos es descubrir cuáles son nuestros talentos, ¿no? Yo creo que o no nos valoramos o tenemos talentos en nuestro ser, en nosotros mismos, que al no darle valor o no los descubrimos o no los ponemos en práctica con todo su potencial, ¿no? Igual que hay una serie de habilidades, hay personas que sirven para cosas, situaciones personales o hasta inclusive habilidades manuales, habilidades de poder hablar con los demás, de entender a los demás, de acompañar a los demás, y o no le dan la importancia que tienen, que verdaderamente las tienen, o sencillamente no saben que tienen esa habilidad, ¿no? Y doy fe que cuando ponemos en práctica lo que somos, es decir, cuando ponemos en práctica esos talentos y esas habilidades, uno se siente completo, se siente feliz, ¿no? Se siente que da un servicio a uno mismo y a la humanidad, ¿no? Y por eso todo esto nos va a llevar a sentir y tener el éxito con continuidad, pero el éxito de verdad, no el éxito que dura 10 minutos, ¿no? No el éxito que alimenta el ego, no el éxito que está en nuestra mente, sino el éxito que está en nuestro corazón. Y ese es el éxito con continuidad, ¿no? Y vamos a aprender a co-crear nuestra vida con un trabajo cuántico, que no es otra cosa que es escribir en un papel aquello que nos gustaría hacer en primera persona, ¿no? Y esto que a mí me gustaría tener o ser en primera persona, escrito, si yo lo leo todos los días, estoy creando una energía con mi verbalización
y con mi pensamiento, ¿no? Y esto funciona, o sea, yo lo he hecho, lo hago, pondré varios ejemplos y veréis cómo efectivamente podemos co-crear nuestra vida, ¿no? Y finalmente, pues el permitirnos ser felices, ¿no? Como os he dicho antes, hay personas que no se permiten ser felices. Es como si estuviesen arraigados al dolor. O sea, yo el otro día me encontré un amigo que había pasado por un cáncer y había pasado por un ictus. Me lo encontré y me dijo, y le pregunté, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Y me dijo, hombre, bien, pero con lo que está cayendo. Y le dije, hombre, a ver, si has pasado un ictus y has pasado un cáncer, estás bien. O sea, aunque esté cayendo lo que esté cayendo, ¿no? Pues en vez de estar pensando todo lo que dentro de la salud ha pasado, estaba pensando más en lo que le rodeaba y efectivamente pudiendo ser feliz con todo lo que había conseguido, pues sencillamente no lo era, ¿no? Entonces, bueno, pues este taller hemos puesto también un precio más módico, especial, de 27 euros, no como los que estamos haciendo todos los sábados, porque también es una aportación y ayuda a Espiritualidad Tomando Tierra. Y sobre todo, pues el compartir con todos vosotros esa energía que a mí me funciona y me sigue funcionando en todos los aspectos, tanto a nivel personal como a nivel humano, ¿no? Yo me di cuenta en mis conferencias y en mis cursos, cuando he preguntado a las personas, recordar un momento en el cual habéis estado enamorados, a todos les ha cambiado la cara, o sea, a todos les ha cambiado la energía, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos que conectar con esa energía del amor, aprender a ponerla día a día, aprender a crearla día a día, y yo creo que es una parte importantísima, sobre todo en estos momentos donde hay tanto dolor a nivel mundial y hay tanto miedo a nivel mundial, el unirnos todos este sábado para poder sentir, crear y compartir esta energía del amor, yo creo que nos va a ayudar a muchísimo, muchísimo a nosotros mismos y a todos. Oye, Juan, ¿tú te sientes querido haciendo este programa? Yo me siento que... Querido haciendo este programa. ¿Te sientes querido, llamado, haciendo este espacio? Sí, sí, me siento primeramente amado por mí mismo porque estoy haciendo lo que hago. Y luego me di cuenta de que efectivamente cuando las personas dentro de lo que nos transmiten vemos o veo, que la pregunta es para mí, que les sirve, sencillamente el hecho de que les sirva, eso produce amor hacia mí. Más luego, bueno, pues las experiencias de la gente que efectivamente son muestras de cariño, de respeto y de amor, ¿no? Porque estamos acostumbrados tal vez a que la palabra amor sea solamente de pareja, o estamos acostumbrados a utilizar la palabra amor a muchas cosas o situaciones que no lo son, ¿no? Y el amor es sencillamente es una energía que nace de ti, de la cual eres creado, la cual cuando compartes siente felicidad y principalmente es un estado personal, el amor. Bueno, este taller, Juan, yo sé que tú lo has estado en algunos sitios más, ¿no? Sí, Recuérdanos dónde tú has sí. estado. Bueno, lo he hecho en Perú, en Lima, en Valle Sagrado y bueno, y en España. Pero en Oye, Perú, principalmente en Perú. Por ejemplo, nos dice Clara y Jorge que deseando estamos que llegue el sábado. Yo también. Sí. Efectivamente, yo también, porque es una de las formas de poder compartir nuestra mejor versión, ¿no? Lo que pasa es que ahí es donde tenemos que aprender y poner en práctica que la mejor versión, la primera persona que tiene que disfrutar de ello somos nosotros mismos, ¿no? Y luego compartir desde esa verdad, desde esa realidad con todos los demás. Nos cuenta una querida amiga desde México, desde luego Juan y Antonio, estamos hartamente amados por todos vosotros. Por todos nosotros, ¿no? Están hartamente amados por todos nosotros. Sí, Gracias. bueno, aunque hartamente es una frase, yo no me harto de que me améis, pero bueno. No, dice altamente de altura, Juan. Altamente, había entendido hartamente, digo, yo no me harto de que me amen. Es que los murcianos no pronunciamos bien las Sí, palabras. es que a veces
Sí. murciano habláis con esto de la boca, sí. Sí, Pues sí. sí, verdaderamente mañana hacemos un año, yo creo que maravilloso. Uno de los grandes éxitos de Espiritualidad Tomando Tierra, aparte del amor que le ponemos, es porque creamos, aportamos un espacio en continuo crecimiento, ¿no? En continua fluidez, ¿no? O sea, desde mañana comentaremos más, pero desde lo que tú y yo hablamos tomando un café o un té o lo que estábamos tomando en esos momentos, ahora el crecimiento en un año ha sido maravilloso, ¿no? Pero porque nosotros también hemos estado abiertos a crecer, a que las personas aportaran y a que el propio programa tuviese su propia vida, ¿no? No, más que un control, lo que ha habido yo creo que es una dirección, ¿no? Y nos hemos permitido dejar llevarnos por esa dirección, de la cual yo personalmente lo digo, el estar todos los días aquí en Espiritualidad Tomando Tierra, lo puedes tomar, hay personas que dicen, ostras, todos los días en Espiritualidad Tomando Tierra, esto, bueno, debe ser un cansancio, ¿no? Pero la parte positiva, que es de donde yo la siento, es decir, desde el amor, qué suerte que tenemos que todos los días estamos aprendiendo y compartiendo cosas. O sea, esto es un regalo de Dios, es un regalo del universo, es un regalo de todos vosotros. El poder compartir todos los días temas distintos, el poder ofrecer un servicio a los demás, el poder sentir esta energía, esto es felicidad pura. Sí. Bueno, la felicidad que transmites, que transmiten nuestros invitados, las personas que nos siguen, que fíjate que muchos empezaron como seguidores y después se han hecho amigos sensacionales o participan en el programa como ponentes, o sea que... Y ponentes, ¿no? Bueno, en realidad la base de Espiritualidad Tomando Tierra era compartir, ¿no? Compartir para los procesos personales que a nivel mundial todos estamos teniendo y dadas las circunstancias. Luego nos hemos encontrado que estamos en un cambio de humanidad, nos hemos encontrado con una serie de mensajes, nos hemos encontrado con una serie de anécdotas, nos hemos encontrado que efectivamente es como si alguien o algo nos estuviera uniendo, juntándonos para crear familia, que es lo que yo creo que estamos haciendo, creando familia y compartiendo personalmente nuestras experiencias y conocimientos. O sea, esto es maravilloso. Bien, pues así que amigos, que mañana celebramos un año. Bueno, en este año lo hacemos un poco para que digáis lo sensacionales que somos. O sea, fuera de eso, también para que nos digáis cómo nos conocisteis, qué os aportamos, por qué seguís algunos programas, qué añadiréis vosotros al programa o qué temas podéis añadir vosotros. Es decir, es que, como bien ha dicho Juan, este es un espacio que se hizo con nosotros y vosotros, es decir, con vosotros y nosotros, es decir, para todos, ¿no? No fue un programa donde, bueno, nosotros hemos hecho este espacio, comenzamos este espacio, pero después el recorrido que nos ha permitido es decir que todos estamos en el mismo camino, como dice Juan, haciendo familia. Así que mañana os esperamos aquí en Zoom. Por favor, hacer comentarios, los que consideréis oportuno. Insisto, aparte que digáis los sensacionales que somos, también decirnos qué podemos hacer para seguir creciendo más. Es decir, o qué temas pensáis vosotros que no hemos tocado que tocaríais, ¿no? Es decir, es un programa hecho en comandita, ¿no? Entre todos nosotros. Así que, querido Juan, un abrazo. Muchas gracias. Hace un año, ¿estabas acojonado hace un año o no estabas acojonado? Cuéntame. No, la verdad es que no. Yendo de tu mano es imposible acojonarse. Bueno, te he dicho que te quiero. Sí. Bueno, pero mañana no estemos con declaraciones de amor que no mola eso. No. Bueno, Muchas chicos, gracias. así que hasta mañana. Clara y Jorge nos dirán, mañana os diremos los sensacionales que sois. Bueno. Clara y Jorge, lo sabemos, Clara. Y vosotros también. La verdad que todos nuestros seguidores son sensacionales
sobre todo porque todo lo que aportan, ¿no? Hay personas que aportan como ponentes, hay personas que aportan como seguidores, pero todos aportamos como energía, ¿no? Y es esa energía del amor de la que voy a hablar el sábado. Los comentarios son sensacionales. Bueno, chicos, así que hasta mañana, deseando que llegue el día de mañana. Un abrazo muy grande, Juan, y a todos vosotros. Hasta Gracias. luego, gracias. Chao. Adiós.